Me llamo Nadia. Desde hace un año vivo en el cuarto piso de un edificio viejo en el centro de Guadalajara. Cuando llegué aquí pensé que había tenido suerte. El lugar era tranquilo. Los vecinos casi no se escuchaban y el alquiler era razonable para alguien como yo, que apenas gana lo justo trabajando como recepcionista en una oficina de abogados. El edificio tiene más de 50 años, con paredes gruesas, techos altos y un ascensor que suena como si se quejara cada vez que alguien lo usa. Aún así, me parecía acogedor. Lo extraño es que soy la única persona que vive en todo el cuarto piso. Los otros departamentos están vacíos, algunos con puertas selladas y polvo acumulado en las rendijas. A veces me da cierta tristeza caminar por ese pasillo largo y silencioso, iluminado apenas por un foco amarillento que parpadea cada tanto. Pero también me gusta esa soledad. Después de pasar el día atendiendo llamadas y lidiando con gente, llegar a un lugar donde solo se escuchan mis propios pasos era, hasta hace poco, una forma de descanso. Todo cambió cuando empezó ese olor. No sabría decir la fecha exacta, pero fue hace unas semanas, a mitad de la madrugada. Me despertó una sensación de náusea. Al principio pensé que era algo que había comido, pero pronto me di cuenta de que el aire estaba impregnado con un hedor insoportable. Era un olor pesado, dulzón, parecido al de la carne echada a perder, mezclado con humedad y algo metálico, como sangre vieja. Me levanté, abrí la ventana, encendí una varita de incienso y traté de volver a dormir. Pensé que podía venir del drenaje o quizá de algún animal muerto en los conductos del edificio, pero al día siguiente, cuando bajé al trabajo, el olor ya no estaba. Desapareció tan de repente como había llegado. Las noches siguientes, el mismo olor regresó. Siempre a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la mañana, era tan fuerte que me despertaba incluso con las ventanas abiertas. A veces sentía como si el aire del pasillo se filtrara por debajo de la puerta, trayendo consigo esa peste que me revolvía el estómago. Llegué a pensar en mudarme, pero el dinero no me alcanzaba y el contrato aún tenía varios meses por delante. Una madrugada me armé de valor y abrí la puerta para ver de dónde provenía. El pasillo estaba vacío, sumido en un silencio profundo. No se oía ni el zumbido del elevador. Sin embargo, el olor era más intenso afuera, especialmente junto a la puerta del departamento frente al mío, el 402. En la penumbra pude distinguir una mancha oscura en el piso, algo húmedo que se extendía como si alguien hubiera derramado un líquido. No quise acercarme demasiado. Cerré la puerta y pasé el resto de la noche en vela, con la cabeza cubierta y las manos temblando. A la mañana siguiente le mencioné el asunto al encargado del edificio, don Ernesto, un hombre mayor que siempre anda con una gorra descolorida y un radio viejo colgado del cinturón. Me dijo que seguramente se trataba de un problema de tuberías y que en un edificio tan viejo era normal. Su respuesta no me convenció del todo. Noté que evitaba mirarme directamente y que cuando mencioné el cuarto piso se persignó de manera casi automática, como si hablara de algo que prefería no recordar. Esa misma noche el olor volvió, más fuerte que nunca. Me desperté con la sensación de que alguien estaba caminando despacio por el pasillo. Eran pasos arrastrados, casi imperceptibles, seguidos por un sonido húmedo, como si algo se deslizara por el suelo. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Contuve la respiración. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Durante unos segundos interminables, solo escuché el goteo de algo, una gota que caía una y otra vez sobre el suelo. No sé cuánto tiempo permanecí así, sin atreverme a moverme. Cuando por fin amaneció, abrí la puerta con cautela. El pasillo estaba vacío, el aire quieto, pero la mancha frente al 402 seguía ahí, más grande, más oscura. Y aunque el olor había desaparecido, juraría que todavía lo sentía pegado en la piel, como si algo invisible se hubiera quedado conmigo. Desde esa noche, cada vez que paso frente a esa puerta, siento una presión en el pecho. No sé si es miedo o curiosidad, pero algo dentro de mí sabe que hay algo en ese apartamento que no está bien, y que,
De alguna manera, me ha empezado a notar. Los días siguientes se me hicieron eternos. Durante las mañanas todo parecía normal. El edificio lucía tranquilo, el pasillo silencioso, el aire sin olor. Pero al caer la tarde, cuando la luz del sol se filtraba entre las cortinas y teñía de naranja las paredes, empezaba a sentir otra vez esa presión en el pecho, como si algo invisible esperara a que se hiciera de noche para volver a mostrarse. El olor regresó, primero leve, luego insoportable. Era diferente de cualquier otro hedor. Tenía una densidad que parecía llenar los pulmones. Cuando lo respiraba sentía el sabor metálico en la garganta, una mezcla entre óxido y carne cruda. Empecé a tener dolores de cabeza, náuseas y un sueño constante. A veces me sorprendía quedándome dormida en el sofá, con las luces encendidas, como si el cuerpo tratara de escapar de la ansiedad. Una noche, mientras subía las escaleras después del trabajo, vi algo que me heló la sangre. En el extremo del pasillo del cuarto piso, justo donde empieza la sombra, distinguí una silueta quieta, recargada contra la pared junto a la puerta del 402. No se movía, no hacía ruido, solo estaba ahí, de pie, como si esperara. Pensé que era don Ernesto revisando algo, pero cuando lo llamé, o al menos intenté hacerlo, aunque mi voz apenas salió, la figura se desvaneció. Encendí la luz del pasillo y no había nadie. Lo único que quedó fue el olor, denso y fresco, como si acabara de surgir en ese instante. Esa noche casi no dormí. Cada pequeño ruido me sobresaltaba. El crujido del refrigerador, el tic-tac del reloj, el murmullo de los autos en la calle, todo sonaba demasiado cercano. En un momento, juraría haber escuchado un sollozo. Era un llanto suave, contenido, como el de una mujer tratando de no hacer ruido. Venía del otro lado del pasillo, del 402. Me acerqué a la puerta sin abrirla y puse la oreja contra la madera. Sí, alguien lloraba ahí dentro, pero ese departamento estaba vacío. Al día siguiente busqué otra vez a don Ernesto. Le conté lo que había escuchado y esta vez su expresión cambió. Se quitó la gorra y me dijo que lo mejor era no meterme en esos asuntos. Me explicó casi en susurros que ese departamento estaba sellado por orden judicial desde hacía años, después de algo que había ocurrido ahí. No quiso dar detalles, solo agregó que ni siquiera el dueño se atrevía a entrar. Dijo que el sello no debía romperse y que si veía algo raro, me limitara a mantener la puerta cerrada y a rezar. Sus palabras me dejaron más inquieta. Si había algo tan grave como para que un juez ordenara sellar el lugar, ¿por qué nadie lo había limpiado o revisado? ¿Qué seguía ahí adentro después de tanto tiempo? Esa tarde, al volver del trabajo, noté algo diferente. La cinta metálica que cubría la cerradura del 402 ya no estaba. Los bordes del sello parecían haber sido forzados. Me acerqué con cuidado, aguantando la respiración, y vi que la puerta estaba ligeramente abierta, apenas una rendija. Un aire helado salió de ahí, con un olor tan intenso que tuve que cubrirme la boca. No me atreví a empujarla más. Esa noche soñé que caminaba por el pasillo y las paredes respiraban. El suelo estaba cubierto de manchas oscuras que se movían y del fondo del corredor se escuchaba el llanto de la mujer, cada vez más cerca. Cuando desperté, empapada en sudor, sentí un peso sobre el pecho, como si alguien se hubiera sentado encima de mí. Miré alrededor, pero el cuarto estaba vacío. Durante los siguientes días, las cosas se volvieron aún más extrañas. El olor ya no aparecía solo de noche. Podía sentirlo al volver del trabajo, al abrir la puerta del edificio, incluso dentro de mi propio departamento. Era como si el aire entero del cuarto piso estuviera enfermo. Empecé a notar sombras que se movían por el rabillo del ojo, pequeños destellos oscuros que desaparecían en cuanto intentaba enfocar. Una madrugada me despertó un sonido metálico, suave pero constante, como si algo rodara por el piso. Salí al pasillo, temblando, y vi un vaso de metal, viejo y abollado, detenido justo frente a la puerta del 402. Lo toqué con el pie y estaba frío, demasiado frío, como si hubiera estado sumergido en agua helada.
Lo dejé ahí y cerré la puerta de golpe. Desde entonces, ya no descanso. Camino por el departamento con la sensación de que algo me sigue. A veces escucho un suspiro cerca de mi oído. Otras, una respiración ajena detrás de mí. Me he sorprendido hablando sola, tratando de convencerme de que todo tiene una explicación lógica. Pero dentro de mí, sé que no es así. Algo en este edificio se despierta cuando cae la noche. Y sé que, por alguna razón que no entiendo, me ha elegido a mí para recordarlo. El domingo que todo cambió, recuerdo que regresé del trabajo más temprano de lo habitual. Al llegar al cuarto piso, sentí de inmediato el olor que me había acompañado durante semanas. Fuerte, penetrante, como si se hubiera concentrado en la puerta del 402. Mi corazón latía con fuerza, pero esta vez algo en mí me impulsó a acercarme. La puerta estaba entreabierta, apenas un resquicio que dejaba ver la oscuridad del interior. Empujé lentamente, conteniendo la respiración. Un aire frío me recibió, húmedo y denso, cargado con ese olor que me hacía retroceder. Avancé unos pasos, y lo primero que vi fue un cuarto vacío, con paredes cubiertas de polvo y manchas de humedad. Nada fuera de lo común para un apartamento abandonado, salvo un retrato apoyado contra la pared. Era un retrato familiar, un hombre, una mujer y 2 niños. Todos con los rostros rayados, con líneas profundas que borraban sus expresiones, como si alguien hubiera querido eliminar su identidad. La vista de ese cuadro me produjo un escalofrío. Me acerqué lentamente, tratando de entender por qué algo tan simple podía provocarme tanta angustia. Mientras observaba, escuché un golpe fuerte proveniente de la parte trasera del departamento, seguido de un sonido metálico rodando por el suelo. El vaso viejo que antes había visto apareció de repente frente a mis pies, como si alguien lo hubiera empujado. El susto me paralizó por un instante. Sentí que el aire se volvía más pesado, casi imposible de respirar. Sin pensarlo, di media vuelta y corrí hacia la puerta, bajando las escaleras a trompicones. Pasé la noche fuera, en casa de una amiga, incapaz de volver a entrar al edificio. Durante ese tiempo, traté de racionalizar lo sucedido. El retrato, el vaso, los sonidos, todo podría ser producto de mi mente agotada y mi miedo. Pero había algo en ese lugar que se negaba a dejarme tranquila. Cuando finalmente regresé a mi departamento, días después, noté algo aún más inquietante. El retrato de la familia apareció en lugares distintos dentro de mi propio hogar, sobre la mesa del comedor, reflejado en el espejo del baño, incluso apoyado sobre la televisión apagada. Cada vez que lo veía, sentía la misma presión en el pecho y el mismo olor que emanaba del 402. Empecé a preguntarme si el problema estaba en el apartamento sellado, en el edificio, o si de alguna manera algo me había seguido hasta mi vida diaria. Las noches se volvieron insoportables. Cualquier ruido mínimo me hacía sobresaltar, y a veces sentía que alguien me observaba desde un rincón, silencioso, invisible. El olor regresó con frecuencia, como si me recordara que no estaba sola. Ya no podía determinar si era algo físico o una manifestación de mi propio miedo. Cada vez que caminaba por la casa, sentía esa presencia observándome, pendiente de cada movimiento. El miedo y la curiosidad se entrelazaban. No sabía si debía huir o enfrentar lo que fuera que me acechaba. Hoy escribo esto tratando de comprenderlo. Cada vez que recuerdo esa puerta entreabierta y el retrato con los rostros rayados, siento un nudo en el estómago. Y aunque los días pasan, el olor y la sensación de ser vigilada me acompañan, persistentes, como si algo de ese apartamento hubiera decidido quedarse conmigo, siguiéndome, observando, esperando. No sé si alguna vez me libraré de eso, o si de alguna manera ya forma parte de mí. Buenas noches, soy Edgar. Siempre he sido un hombre de rutina, apegado a lo que tiene explicación racional. Nunca he sido fanático de las historias sobrenaturales. Por eso mismo, hasta hoy intento entender qué fue lo que realmente ocurrió aquella mañana.
Siempre me he levantado antes del amanecer. A mis 50 años, mi cuerpo ya sabe que no hay tiempo que perder. El pan no se hace solo y los clientes esperan que la panadería esté lista a tiempo. Esa mañana, la lluvia caía fina sobre las tejas de mi casa en Guadalajara. Escuché el golpe suave del agua contra el techo mientras me vestía con mi suéter gris, los jeans gastados que ya conocen cada curva de mis rodillas y mis sandalias de cuero que crujen un poco al caminar. El aroma del café recién hecho me acompañaba mientras tomaba un trago rápido, consciente de que cada minuto cuenta. Salí a la calle y la neblina me envolvía como un manto húmedo. El aire olía a tierra mojada y a ese humo lejano de los hornos de pan de la ciudad, mezclándose con la humedad de la lluvia. Caminé con cuidado hacia el paradero, con los pies chapoteando en charcos que brillaban con los reflejos de las luces amarillas de los postes. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Solo el murmullo constante de la lluvia y el eco de mis propios pasos me acompañaban. Al llegar al paradero, el autobús de siempre ya estaba allí, esperando. Era temprano, y el interior estaba vacío, salvo por el conductor. Un hombre de mediana edad, de uniforme sencillo, con gorra y chaqueta oscura. Al entrar, sentí una extraña incomodidad. Él no levantó la mirada hacia mí, ni un saludo, nada. Simplemente me acomodé en mi asiento habitual, al lado de la ventana, y observé cómo sus manos tomaban el volante con un movimiento mecánico, casi automático. El autobús olía a humedad y goma vieja. Aún así, me sentí agradecido por el calor de la cabina mientras la lluvia comenzaba a golpear con más fuerza las ventanas. Siempre he sido de los que nota los pequeños detalles, el crujido del asiento al acomodarme, el tacto húmedo del respaldo, la manera en que el parabrisas deja caer pequeñas gotas que se mezclan con la luz de los faroles. Esa mañana, sin embargo, algo era diferente. La ciudad afuera no parecía la misma, aunque al principio intenté ignorarlo. Me sentí extraño al notar que no había más pasajeros subiendo, como suele pasar en esa hora. Ni una sola figura caminando por la acera, ni el típico vecino que sale corriendo a tomar el autobús. Solo nosotros dos, y el sonido del motor arrancando suavemente mientras el autobús comenzaba su recorrido. Intenté pensar en las razones lógicas. Quizás era un día lluvioso, tal vez todos se habían quedado en casa. Pero había algo en el aire, en la forma en que la luz de los faroles parecía difusa y temblorosa, que me hacía sentir fuera de lugar. A medida que el autobús avanzaba, sentí un cosquilleo en la nuca, como si alguien me observara desde afuera. Moví la cabeza lentamente, revisando la calle, pero todo estaba desierto. Solo la lluvia, la neblina y los contornos de las casas mojadas y apagadas, cerradas y silenciosas. Intenté respirar hondo y concentrarme en la rutina, en los panes que debía hornear, en los clientes que llegarían temprano, pero la sensación de que algo no estaba bien se fue metiendo en mi pecho, haciéndome sentir pequeño, expuesto y, sobre todo, solo. A medida que el autobús avanzaba, empecé a notar que algo no estaba bien. Las calles que conocía tan bien, las que recorría todos los días antes del amanecer, parecían transformadas. La neblina cerraba el espacio entre las casas y cada farol arrojaba un halo difuso que hacía que las sombras se movieran de manera extraña. La lluvia golpeaba los cristales con más fuerza, pero el sonido parecía amortiguado, lejano, como si todo estuviera envuelto en una especie de silencio pesado. Intenté concentrarme en los detalles habituales para mantener la calma. Observé las fachadas de las casas. Algunas estaban húmedas, con pintura descascarada, y las puertas cerradas como siempre. Sin embargo, no reconocía ninguna calle. Me pregunté si quizás había tomado un desvío que nunca antes había notado, pero la sensación de familiaridad era inexistente. Ningún vecino se asomaba, ningún otro autobús pasaba. Todo estaba detenido, como si la ciudad entera hubiera decidido quedarse dormida. Me aferré a la rutina. Sabía que el trayecto normalmente tenía ciertos puntos de referencia: el mural de la tienda de abarrotes, la esquina donde siempre había un puesto de tamales. Aquella mañana,
Ninguno de esos lugares estaba allí. Solo la neblina y la oscuridad y el sonido del motor que me acompañaba como un latido constante. Intenté ignorarlo y pensar en las cosas simples de la vida. En la panadería, en el olor del pan recién horneado, en la sonrisa de mis clientes cuando llego temprano. Pero la inquietud crecía. No había señales de otros pasajeros. Ninguno subía ni bajaba, y los minutos parecían alargarse más de lo habitual. Sentí una punzada de miedo, un frío que se extendía desde la nuca hasta la espalda, y no era solo por la humedad. Empecé a preguntarme si estaba soñando, si mi mente cansada había inventado ese escenario extraño. Pero todo se sentía demasiado real. Los charcos, reflejando la luz de los faroles, el olor a lluvia mezclado con el olor metálico del autobús, el crujido de los asientos al avanzar. En un momento, intenté fijarme en el conductor. Él seguía concentrado en la carretera, sus manos firmes sobre el volante, sin una sola expresión en el rostro. No parecía nervioso, pero algo en su postura me hizo sentir que él también sabía que algo estaba fuera de lugar. Intenté preguntarle hacia dónde íbamos, pero no pronunció palabra. Solo me miró de reojo un instante y volvió a centrar su atención en el camino. La tensión en mi pecho se volvió insoportable. Sentí que mi respiración se aceleraba y mis manos se aferraban al asiento como si pudiera sostenerme de algún modo. A cada curva, la ciudad parecía más irreal. Casas bajas, calles vacías, faroles encendidos sin razón y la neblina que se pegaba a la piel. Todo lo cotidiano estaba presente, pero distorsionado, como si estuviera viendo mi Guadalajara a través de un cristal empañado. Intenté repetirme que debía mantener la calma, que todo tenía una explicación racional, pero la sensación de que algo nos observaba desde fuera se hacía cada vez más fuerte. Y fue entonces cuando, sin darme cuenta, noté que algo se movía en la calle, justo al borde de mi visión. Nunca he tenido miedo de cosas sobrenaturales, pero lo que sentí ese momento fue un terror que no puedo explicar con palabras normales. Mientras el autobús avanzaba, empecé a notar un movimiento extraño en el retrovisor lateral. Al principio creí que era un reflejo de las luces de los faroles sobre la lluvia, algo que la mente cansada podía haber confundido. Pero cuando desvié la vista directamente hacia él, lo que vi me paralizó. Detrás de mí, en la calle, había una fila de rostros pálidos que me miraban fijamente. Permanecían inmóviles, como estatuas, pero sus ojos no había pupilas, ni la parte blanca normal. Algunos tenían los ojos completamente negros. Sus ropas eran extrañas, algunas parecidas a atuendos rurales antiguos, otras con prendas que recordaban décadas pasadas, telas descoloridas por el tiempo, sucias por la humedad de la calle. Cada uno de ellos me observaba sin pestañear, con una quietud que me hacía sentir vulnerable, expuesto. Intenté moverme, decir algo, pedir explicación, pero no salió ningún sonido. Mi cuerpo estaba rígido, las manos aferradas al asiento y la respiración acelerada, temblando bajo la tensión. Podía sentir cómo el corazón me golpeaba el pecho con fuerza, cada latido un recordatorio de que estaba completamente solo dentro del autobús. Enfrentando algo que no comprendía, intenté buscar una lógica. Quizás son personas disfrazadas, una broma extraña, me repetí, aunque mi instinto me decía lo contrario. El conductor solo levantó el dedo, señalando el retrovisor de manera discreta. No hizo ningún gesto de alarma, ni una palabra, pero su acción fue suficiente para que comprendiera que él también veía lo que yo veía, y que no estaba allí para intervenir. La sensación de impotencia fue total. La realidad se doblaba delante de mí, y cada instante parecía eterno. Sentí el frío recorrerme la espalda y un sudor helado cubrir mi frente, mientras los rostros permanecían allí, inmóviles, silenciosos. Cada parpadeo me hacía dudar si los vería aún, pero cada vez que abría los ojos, estaban en el mismo lugar, observando, juzgando, esperando. Era imposible mirar en otra dirección. La atracción de esos ojos era magnética, un imán de horror que me mantenía pegado al asiento. El autobús siguió su recorrido como si nada hubiera pasado, pero la percepción del tiempo cambió.
Cada farol, cada charco reflejando la luz, cada sombra de la neblina me hacía sentir que el mundo se había vuelto extraño y peligroso. No recuerdo cómo logré sentarme en silencio sin desmayarme del miedo. Solo puedo decir que algo dentro de mí entendió que debía esperar, que nada se resolvería hasta llegar al final del trayecto. Aún con los ojos fijos en el retrovisor, mi mente buscaba explicaciones racionales, intentando recordar que todo tiene lógica. Pero la certeza de que algo no pertenecía a este mundo, algo que me estaba observando con intención desconocida, me paralizó completamente. Cada segundo parecía eterno, cada respiración una lucha por no perder el control. Y mientras el autobús avanzaba entre la neblina y la lluvia, comprendí que estaba viviendo algo que jamás podría olvidar. No sé cuánto tiempo pasó. Todo se volvió borroso en mi mente. Recuerdo que, de repente, sentí un peso en los párpados y el murmullo del motor se volvió lejano. Debo haberme quedado dormido, aunque nunca había sentido un sueño tan profundo en medio de un viaje. Cuando abrí los ojos, estaba en el último paradero. Todo estaba tranquilo, la lluvia había disminuido y la neblina comenzaba a dispersarse. Miré alrededor y no había nadie. Ni un pasajero, ni los rostros pálidos, ni el extraño silencio pesado de antes. Solo el autobús, vacío, y el conductor, que ahora bajaba de manera normal, como si nada hubiera sucedido. Mi reloj marcaba las 7:13, mucho más tarde de lo que debería ser. Una mezcla de alivio y confusión me invadió. No sabía si debía agradecer haber llegado al final o temer lo que había vivido durante esas horas que parecían interminables. Caminé hacia la panadería con pasos vacilantes, con la mente repasando cada detalle: la neblina, los rostros, la inmovilidad del conductor, la sensación de ser observado. Cada sombra que se movía a mi alrededor hacía que mi corazón se acelerara, y el recuerdo de sus ojos negros seguía clavado en mi memoria. Traté de explicarme todo racionalmente, inventando teorías absurdas en mi mente, pero ninguna lograba calmar el miedo que aún latía en mi pecho. Desde aquel día, evito tomar el autobús de las 5:40. Incluso he cambiado rutas y horarios tratando de no volver a enfrentar esa experiencia. Pero a veces, cuando camino por calles desiertas antes del amanecer, escucho un sonido familiar, el motor de un autobús que parece seguirme, distante pero persistente, como un eco de aquella madrugada. Y entonces recuerdo que, aunque el viaje haya terminado, algo de aquel recorrido extraño sigue conmigo, acechando en la rutina, recordándome que no todo lo que vemos puede explicarse con lógica. Nunca había pensado que mi rutina cotidiana pudiera volverse una fuente de miedo. Mi nombre es Cibele. Vivo con mi esposo Sandro en un departamento en la colonia americana, Guadalajara, en un edificio de 3 pisos con un estilo que mezcla lo antiguo y lo moderno. Esos detalles que le dan carácter, pero también algunas grietas que siempre hacen ruidos extraños por la noche. Yo trabajo como gerente en una tienda de ropa y él como ingeniero civil. Nuestras vidas son de horarios estrictos y tareas que parecen interminables, y durante mucho tiempo creímos que la seguridad de nuestro hogar estaba garantizada. Todo comenzó hace unas semanas, en esas madrugadas en las que me despertaba sin razón aparente, con el cuerpo pesado y la mente incapaz de dejar de dar vueltas a la lista de pendientes del día siguiente. Al principio, pensé que eran imaginaciones mías. Pasos pesados, como si alguien caminara sobre la azotea del edificio, justo arriba de nuestro 5º piso. Me obligaba a racionalizarlo. Seguramente eran trabajadores del edificio, o tal vez algún vecino había subido sin darse cuenta. Pero los pasos no se confundían con los sonidos habituales del piso superior. Tenían un ritmo constante, casi marcial, que me hacía levantarme de la cama y asomarme a la ventana. Nunca vi a nadie, pero el eco del ruido me dejaba un frío en la espalda que no lograba disipar. Cada madrugada se repetía. A veces duraban minutos, a veces parecía que se prolongaban hasta que la luz del reloj anunciaba que ya era casi la hora de levantarme para el trabajo. Yo sentía cómo mi corazón se aceleraba
y mi respiración se volvía corta, y en ocasiones incluso me descubrí rezando en silencio, pidiendo que fueran imaginaciones mías. Sandro, al principio, trataba de tranquilizarme diciéndome que el estrés y la falta de sueño podían estar afectando mi mente, pero sus propias miradas a la ventana, más largas de lo normal, empezaban a traicionar la calma que intentaba mantener. Me acostumbré a dormir con una lámpara encendida, a escuchar cada pequeño sonido que el viento dejaba entrar por las ventanas mal selladas, a notar el movimiento de las cortinas con el mínimo soplo de aire. A veces, mientras intentaba conciliar el sueño, percibía un olor a tabaco que parecía surgir de la nada, como si alguien hubiera estado fumando justo fuera de nuestro alcance, en esa azotea que nadie debería poder abrir. Ese olor me hacía recordar historias que Sandro había escuchado de vecinos antiguos sobre el edificio, pero yo no quería pensar en ello, porque cada pensamiento comenzaba a inquietarme aún más. A medida que los días pasaban, la sensación de ser observada crecía. No era solo el sonido de los pasos, era la certeza de que algo estaba allí arriba, invisible, pero presente. Cada vez que intentaba ignorarlo, el silencio de la madrugada se rompía con un golpe sordo que me hacía sobresaltar y pegarme al colchón, con la esperanza de que Sandro también lo sintiera y pudiera explicarlo con lógica. Pero él también comenzaba a mirar hacia la azotea con expresión de preocupación, y en esos momentos entendí que no era yo sola. Algo nos estaba afectando, y todavía no sabíamos qué. Después de varias noches sin dormir, decidí que ya no podía quedarme esperando a que los pasos desaparecieran solos. La curiosidad se mezclaba con el miedo, y una tarde, antes de que anocheciera, subí al techo con cuidado. La puerta, que siempre había estado cerrada con llave, ahora mostraba algo inquietante: marcas de botas en el polvo acumulado cerca del marco y cinzas de cigarro esparcidas sobre la piedra. Todo estaba fresco, como si alguien hubiera estado allí hacía muy poco. Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda desde la nuca hasta la cintura. No había manera de que alguien subiera al techo sin la llave. El edificio es antiguo, pero las cerraduras no fallan así de fácil. Respiré profundo, tratando de racionalizarlo. Tal vez el síndico, un vecino curioso o algún trabajador había subido sin avisar. Pero cuando miré más de cerca, el cigarro todavía tenía un pequeño rescoldo de fuego, apagándose lentamente. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, pero cada una se desvanecía frente a la evidencia. Alguien había estado allí, aunque no debería ser posible. Al día siguiente, hablé con un vecino de confianza que vive en el piso de abajo desde hace más de 20 años. Con voz baja, me contó que el antiguo morador del departamento de arriba se había suicidado lanzándose desde la azotea y que tenía el hábito de fumar durante horas, sentado al borde del parapeto. Me dijo que nunca nadie lo había visto claramente, pero que algunos vecinos sentían su presencia de manera extraña, sobre todo en las madrugadas silenciosas. Mientras escuchaba, sentí un peso en el pecho, como si todo el aire del departamento se volviera más denso, y la idea de que algo de aquel hombre siguiera rondando el edificio me hizo estremecerme. Empecé a notar otros detalles. A veces el aroma del cigarro se colaba en nuestro departamento, mezclándose con el olor de la comida que preparaba por la noche. Las cortinas se movían ligeramente, aunque no había brisa suficiente para hacerlo, y los pasos, aunque más lejanos, continuaban retumbando en mi cabeza. Sandro también empezó a observar sombras que se deslizaban por la ventana, pero siempre desaparecían antes de poder identificar algo concreto. Yo intentaba mantener la calma, pero cada madrugada se volvía un ejercicio de tensión constante, entre el miedo de enfrentar lo desconocido y la necesidad de comprender qué estaba pasando sobre nuestro techo. La sensación de ser observada se volvió casi tangible. Cada sonido, cada movimiento del edificio, cada aroma del tabaco me hacía girar la cabeza, buscando un indicio, una pista que pudiera explicar lo inexplicable. Y en esas noches interminables, empecé a sentir que no estábamos solos, aunque nadie pudiera verlo ni tocarlo. Algo o alguien nos seguía silencioso, esperando que nos acostumbráramos a su presencia,
mientras nuestra rutina cotidiana se transformaba en un escenario cargado de inquietud y misterio. Con el paso de los días, lo que antes parecía un misterio distante empezó a invadir nuestra vida cotidiana. Sandro, que siempre había sido racional y escéptico, comenzó a notar cosas que ya no podía explicar con lógica. Una madrugada, mientras yo intentaba dormir con una lámpara encendida, me despertó al moverme inquieta. Desde la esquina del cuarto, Sandro señaló la ventana, con el ceño fruncido y la respiración contenida. Dijo, con voz que apenas salía entre susurros, que había visto un bulto pasando frente al cristal, un hombre que sostenía un cigarro encendido mientras caminaba lateralmente, sin que hubiera ningún acceso para que alguien estuviera allí. El miedo que sentí fue inmediato. Mi corazón se aceleró y un frío intenso recorrió todo mi cuerpo. Traté de racionalizarlo. ¿Era un reflejo de alguna luz de la calle? ¿Una ilusión provocada por la lámpara? Pero Sandro estaba tan serio, tan perturbado como yo, y había algo en su expresión que me decía que lo que había visto era real. Desde esa noche, las sombras comenzaron a moverse con más frecuencia, y el aroma a tabaco se volvió casi constante, como un recordatorio silencioso de que alguien nos observaba. Las madrugadas se hicieron insoportables. Yo despertaba al sentir pasos leves sobre nuestro techo, aunque siempre intentaba convencerme de que era mi imaginación. Sandro, en cambio, empezaba a sentarse frente a la ventana, intentando identificar cualquier figura, cualquier sombra que se moviera de manera natural, pero siempre veía lo mismo: un hombre con cigarro, desvaneciéndose antes de poder percibirlo completamente. Era imposible explicarlo. Ninguna persona podía caminar frente a nuestras ventanas a esa altura. Comenzamos a sentir una tensión constante, incluso durante el día. Cada sonido proveniente del piso superior nos hacía girar la cabeza. Cada chispa de luz que se reflejaba en el cristal nos provocaba un sobresalto. Yo me encontraba revisando las cerraduras y las ventanas varias veces antes de dormir, tratando de sentirnos seguros, pero la sensación de ser observados no desaparecía. Había noches en que Sandro me decía que sentía frío, aunque las temperaturas eran suaves. Yo percibía un peso en el aire, como si algo invisible se sentara sobre nuestro pecho, esperando que ambos estuviéramos despiertos para poder mirarlo. La rutina de nuestra vida se fue transformando lentamente. Ya no era suficiente con cenar y descansar. Cada momento, cada silencio, estaba cargado de una presencia que no podíamos tocar, pero cuya realidad sentíamos con intensidad. Y sin que pudiéramos detenerlo, el hombre del cigarro parecía estar más cerca, más tangible, apareciendo y desapareciendo frente a nosotros, recordándonos que la azotea, el lugar que creíamos vacío y seguro, ya no nos pertenecía únicamente. Después de semanas viviendo con miedo y tensión constante, decidí que debía enfrentar la situación de frente. No podía seguir despertando cada madrugada con la sensación de que alguien nos observaba, con el olor del cigarro flotando en el aire y los pasos invisibles que resonaban sobre el techo. Una noche, mientras Sandro dormía inquieto a mi lado, tomé una linterna y subí con cuidado las escaleras hacia la azotea. Cada escalón crujía bajo mi peso, amplificando el sonido de mi respiración y el latido acelerado de mi corazón. Al llegar, encontré algo que me dejó helada. La puerta estaba abierta, algo que nunca había sucedido desde que nos mudamos. En el borde del parapeto, un cigarro todavía ardía lentamente, como si alguien lo hubiera dejado allí apenas unos minutos antes. El humo se elevaba en espirales silenciosas hacia la noche. Mi primera reacción fue retroceder. El miedo se mezclaba con incredulidad. No había explicación lógica. La puerta estaba cerrada con llave. El edificio no tenía acceso para nadie más, y sin embargo, allí estaba. Al día siguiente, el síndico cambió la cerradura, asegurando que nadie podría volver a entrar al techo sin autorización. Sentí un leve alivio, aunque sabía que era solo temporal, porque esa misma noche, mientras intentábamos dormir, percibí nuevamente el aroma a tabaco mezclándose con la brisa fresca de la madrugada. Las cinzas aparecían en el suelo,
pequeñas pero persistentes, como un recordatorio de que la presencia del hombre del cigarro no se iría, aunque cerráramos puertas y reforzáramos cerraduras. Sandro y yo aprendimos a vivir con esa tensión constante. Nos acostumbramos a mirar hacia arriba antes de dormir, a percibir los sonidos del edificio con atención y a aceptar que había algo más allá de nuestra comprensión. Cada madrugada, al sentir los pasos y al percibir el humo, recordábamos que no estábamos solos, y aunque la vida continuaba, con trabajo, compras y rutina diaria, el miedo silencioso persistía, recordándonos que el pasado de ese edificio seguía vivo, observándonos desde el techo, con un cigarro encendido y la mirada invisible de alguien que nunca nos dejaría en paz. Mi nombre es Ignacio. Siempre fui un hombre de rutina. Mi vida en Guadalajara era tranquila, casi monótona. Levantarme temprano, desayunar tortillas recién hechas con un café fuerte, trabajar durante el día y regresar a casa a ver a mi familia. Pero todo cambió cuando acepté un trabajo como vigilante nocturno en un estacionamiento de Providencia. Tenía 42 años, experiencia en seguridad y la idea de trabajar solo durante la madrugada me parecía simple, casi relajante. El estacionamiento no era gran cosa. Un terreno rectangular rodeado de muros bajos con rejas oxidadas, algunas cámaras de seguridad viejas que a veces funcionaban y farolas con luz amarilla que parpadeaban. Por las noches, apenas entraba algún cliente a dejar su coche y después de las 23:00, el lugar quedaba completamente vacío. La soledad era absoluta. Al principio, mi rutina consistía en recorrer el lugar con la linterna, revisar cada esquina, asegurándome de que todo estuviera en orden, mientras escuchaba el silencio interrumpido solo por el ruido del viento entre los autos. Fue entonces que encontré un radio viejo, guardado en un depósito polvoriento. Tenía la antena doblada, los botones desgastados, pero funcionaba. No era moderno ni potente, pero de alguna manera me daba compañía. Encendía el aparato y dejaba que la voz del locutor llenara el espacio mientras yo caminaba entre los autos. Es curioso cómo uno puede acostumbrarse al sonido de un radio antiguo. Sus noticias pasadas, la música lejana, los comentarios del locutor me hacían sentir acompañado. Las horas se deslizaban más rápido. Sentía que, aunque nadie estuviera allí, había algo familiar en esa voz distante. Caminaba por el estacionamiento, revisando los autos y los portones, y a veces me sorprendía hablando con el radio, comentando sobre la noche, como si el locutor me escuchara. Pero incluso en esos primeros días, algo en la soledad comenzaba a notarse diferente. El viento traía sombras que parecían moverse con vida propia, los portones chirriaban aunque nadie los tocara, y, a veces, percibía un ligero frío que no tenía explicación. Mi cuerpo reaccionaba instintivamente. El corazón se aceleraba y una tensión constante me recorría la espalda. Intentaba convencerme de que era mi imaginación, que el trabajo nocturno simplemente despertaba nervios que durante el día permanecían dormidos. Esa primera semana la rutina era soportable. Caminaba, escuchaba el radio, revisaba los coches y de vez en cuando me sentaba en la oficina, con las piernas cruzadas, observando cómo la noche cubría todo con un manto de quietud. No había nada que temer, o eso creía. Después de unas semanas trabajando en el estacionamiento, comencé a notar algo raro con el radio. Al principio eran pequeños detalles. El locutor a veces hacía comentarios extraños sobre la soledad de la noche, saludaba a los oyentes solitarios y pedía que prestáramos atención a los portones o a los rincones del estacionamiento. Yo me reía internamente, pensando que era algún tipo de broma del programa, algo que hacían para mantener a la gente despierta en la madrugada. Una noche, mientras revisaba los autos con la linterna, escuché la voz nuevamente, esta vez pidiendo que mirara el portón principal. Al principio no vi nada. La voz seguía hablando con naturalidad, como si supiera que alguien la escuchaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me repetí que era ridículo, que era solo la radio y mi mente jugando conmigo. Sin embargo,
Conforme pasaban los días, la sensación de ser observado comenzó a hacerse presente. A veces, mientras caminaba entre los autos, sentía que había alguien detrás de mí, una mirada invisible que me seguía. Escuchaba pasos leves sobre el concreto, pero al girarme, no había nadie. El sonido de la linterna al golpear un auto o al apoyarla en el piso parecía amplificado, y cada crujido de las puertas o el viento moviendo las hojas generaba una tensión en mi pecho que no podía ignorar. Recuerdo una noche en particular, la voz del locutor dijo algo más directo, sugiriendo que alguien mirara hacia la esquina del estacionamiento donde guardábamos los botes de basura. Mi respiración se aceleró y mis manos comenzaron a sudar. Me acerqué con cautela, esperando ver algún tipo de broma o intruso, pero no había nada más que sombras que el viento arrastraba. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero el miedo ya no era racional. Cada sonido me ponía en alerta, cada sombra parecía moverse con intención. La ansiedad comenzó a afectarme. La sensación de que algo o alguien estaba ahí, observándome, creció. Cada vez que el radio hablaba, me sorprendía saltando del asiento o girando el cuerpo de golpe. Trataba de racionalizar, diciéndome que era mi imaginación, que la soledad y el cansancio de la noche jugaban con mi mente. Pero sabía que había algo diferente. No era un simple miedo, era una presencia persistente, invisible, que se manifestaba en detalles que no podía ignorar. Mis noches se volvieron más tensas. Antes podía caminar y escuchar el radio sin mayor preocupación, pero ahora cada paso era medido, cada sonido sospechoso. La voz del locutor parecía conocer mis movimientos, anticiparlos, hablar justo cuando mis ojos buscaban algo en la oscuridad. Empecé a sentir que ya no estaba solo, aunque nadie pudiera estar allí. La soledad del estacionamiento se había vuelto opresiva y el radio, que antes era compañía, ahora era un hilo que conectaba esa presencia con mi conciencia. Nunca olvidaré la noche en que todo se volvió imposible de ignorar. Estaba recorriendo el estacionamiento como de costumbre, la linterna iluminando los autos, el frío recorriendo mis hombros. La voz del radio sonó más clara, más cercana, y esta vez mencionó mi nombre. No era un saludo general como antes, era directo, Ignacio. Sentí un escalofrío que me atravesó de pies a cabeza. Me paralicé unos segundos, el corazón latiéndome con fuerza. La voz insistió, pidiéndome que mirara hacia el portón principal. Mi respiración se volvió rápida, apenas podía sostener la linterna. Temía que fuera alguna broma, pero algo en el tono me decía que no lo era. Me acerqué con pasos lentos, tratando de mantener la calma. Cada músculo de mi cuerpo tenso, esperando ver a alguien, a cualquier cosa que justificara aquel llamado. Y entonces la vi. Una figura entre los autos, completamente inmóvil, solo observándome. No podía distinguir rasgos, solo la silueta oscura que parecía flotar entre los vehículos. Mi instinto me decía que me estaba enfrentando a un intruso, pero algo en su presencia era distinto, imposible de racionalizar. Intenté acercarme, encendiendo la linterna más firme, pero cuando llegué a unos pasos, la figura desapareció ante mis ojos, como si nunca hubiera estado allí. Quedé congelado, sin poder respirar, el corazón golpeándome en el pecho. La sensación de ser observado se intensificó. Cada sombra, cada sonido del estacionamiento parecía tener vida propia. Escuché pasos que no podía localizar, respiraciones que no eran mías y un frío que no provenía del viento. La voz del radio seguía llamándome, a veces suave, otras imperiosa, como si conociera mis miedos más profundos. La confusión y el terror se mezclaban con la incredulidad. Intenté racionalizar, pero nada tenía sentido. La figura no era humana, no respondía a estímulos, no tenía lógica. Me sentí atrapado en un espacio que antes era seguro y familiar, convertido en un escenario de pesadilla. La noche se volvió interminable, y cada vez que intentaba ignorar la voz o mirar hacia otro lado, sentía que algo más se movía justo fuera de mi campo visual, como si mi atención fuera el vínculo que mantenía esa presencia cerca. Esa noche no pude dormir ni un minuto.
Cada sonido del mundo exterior me parecía amenazante. Cada sombra proyectada por la luz de la farola era sospechosa. Por primera vez en años, deseé con todas mis fuerzas que llegara la mañana. Pero sabía, en el fondo, que la voz del radio y aquella figura no desaparecerían tan fácilmente, que algo había cambiado en mi percepción, en la forma en que la noche me tocaba. Cuando finalmente llegó la mañana después de aquella noche interminable, sentí un alivio efímero. Todo estaba en silencio, los autos estacionados como siempre, el sol apenas iluminando los muros oxidados. Sin embargo, mi mente no encontraba calma. La figura y la voz del radio seguían presentes en mi memoria, imposibles de borrar. Decidí hablar con el propietario del estacionamiento sobre lo que había pasado. Me contaron algo que no podía creer de inmediato. El radio que había estado escuchando estaba descompuesto desde hacía años. Nadie había podido hacerlo funcionar y, según me dijeron, debería haber sido tirado hacía mucho tiempo. Me quedé helado. Todo lo que había escuchado, cada llamada, cada instrucción, no podía provenir de un aparato que no funcionaba. Intenté racionalizar nuevamente. Quizá mi mente había jugado conmigo por la soledad, el cansancio y la monotonía de las noches. Quizá eran alucinaciones, ilusiones auditivas, sombras que mi cerebro había interpretado de forma extraña. Pero la intensidad de lo que sentí, la voz que pronunciaba mi nombre, la figura que desapareció ante mis ojos, nada encajaba en una explicación lógica. Decidí deshacerme del radio. Lo llevé a la basura del estacionamiento. Lo tiré con fuerza, intentando cortar cualquier vínculo que pudiera tener con aquello. Sin embargo, esa misma noche, mientras caminaba entre los autos con la linterna, sentí nuevamente la voz llamándome. Esta vez no había radio, no había transmisión posible. Solo estaba yo, el silencio de la noche, y esa presencia que no podía ver, pero que sentía con cada fibra de mi ser. Desde entonces, las noches nunca volvieron a ser iguales. Cada sonido, cada sombra, cada crujido me hace recordar que algo quedó allí conmigo, más allá del aparato que lo originó. Y aunque la gente me diga que fueron imaginaciones, que el cansancio me jugó malas pasadas, sé que lo que viví fue real. La voz y la figura siguen ahí, en algún lugar del estacionamiento, y yo aprendí que algunas cosas, por más que no tengan explicación lógica, nunca desaparecen del todo. Trabajar como secretaria en un pequeño despacho del centro de Guadalajara significaba que mis días eran largos y rutinarios. Soy Mayla, y al llegar a mi apartamento en Chapultepec, lo único que quería era descansar, preparar algo rápido para cenar y dejar que el tiempo pasara viendo alguna serie o revisando mi celular. Ese verano se había vuelto insoportable. Las noches eran cálidas hasta el cansancio, y el sudor se pegaba a mi piel, incluso con las ventanas abiertas y un ventilador antiguo que apenas movía el aire. Dormir se había convertido en un desafío. Me despertaba varias veces con la sensación de que mi propio departamento se había convertido en un horno. Una mañana decidí caminar por las calles del barrio, buscando algo que pudiera aliviar el calor. Entre tiendas de abarrotes y puestos de frutas, recordé un pequeño brechó que vendía electrodomésticos usados. Nunca había comprado cosas de segunda mano, pero la urgencia del calor me hizo entrar. Al cruzar la puerta, el olor a polvo y madera vieja me dio un escalofrío pasajero. Entre ventiladores oxidados, lámparas torcidas y tostadoras con cables pelados, encontré uno que parecía en mejor estado que los demás, un ventilador de mesa con hélices de plástico y rejilla metálica, un poco desgastado pero intacto. El vendedor, un hombre mayor, me comentó que el ventilador había pertenecido a un señor que vivía solo y que ya no lo necesitaba. No dio más detalles, parecía distraído entre otras ventas. Pagué un precio bajo, convencida de que había hecho un buen negocio, y llevé el ventilador a casa, sintiendo alivio ante la posibilidad de dormir mejor esa noche. Al instalarlo en mi cuarto, percibí un olor terroso y húmedo que no desaparecía con una limpieza rápida.
Supuse que era polvo acumulado y limpié las hélices con un paño húmedo antes de encenderlo. Cuando finalmente lo puse en marcha, un alivio inmediato recorrió mi cuerpo. El viento soplaba más fuerte de lo que esperaba, fresco y constante, y por primera vez en días pude recostarme sin sentir el sudor pegajoso en la espalda. Aún así, mientras me acomodaba para dormir, algo en la forma en que el aire se movía me resultaba extraño. El ventilador giraba apuntando directamente hacia la cama, y aunque el sonido del motor era constante, había un pequeño detalle que me incomodaba, aunque no podía explicarlo. Al final, me dije que era solo mi imaginación. Esa noche dormí un par de horas sin interrupciones, y eso fue suficiente para convencerme de que todo estaba bien. Los días siguientes, el ventilador parecía comportarse de manera normal, pero con cada noche que pasaba, empezaba a notar cosas que no podía explicar. A veces, después de apagarlo y acostarme, sentía que el aire aún rozaba mi piel con un frío húmedo que no correspondía a la temperatura del cuarto. Al principio traté de racionalizarlo. Quizás era solo mi mente jugando con el calor, o algún cambio en la corriente de aire del edificio, pero pronto los detalles se volvieron imposibles de ignorar. Una noche, mientras leía antes de dormir, escuché un murmullo muy leve que parecía provenir del ventilador. Me detuve. El corazón me dio un pequeño salto y agudicé los oídos. Era como un susurro, algo casi inaudible, mezclado con el zumbido constante del motor. Me dije que era imaginación, tal vez el sonido de las hélices rozando el polvo. Sin embargo, esa sensación de que alguien estaba cerca, como si hubiera una presencia invisible junto a mí, se hizo más intensa. Con el paso de los días, el ventilador comenzó a encenderse solo durante la noche. Me despertaba sobresaltada al sentir el aire frío golpeando mi rostro, aunque recordaba haberlo apagado antes de dormir. Lo extraño era que el viento traía un olor terroso, húmedo, como si la tierra recién mojada de un jardín se mezclara con el aire de mi cuarto. Intenté mover el ventilador a otra pared, cambiar su orientación, cubrirlo con una sábana, pero nada funcionaba. Siempre encontraba la sensación de frío húmedo y el olor persistente. Los susurros también se volvieron más claros, aunque aún incomprensibles. Por momentos, parecía que las hélices repetían palabras entrecortadas, murmullos urgentes que se mezclaban con el zumbido constante. Sentía miedo de acercarme al ventilador, pero también una curiosidad incómoda. Empecé a pasar noches despierta, observando cómo giraba solo, preguntándome qué quería ese aparato, qué energía contenía. Mis días se llenaron de ansiedad. Incluso en la oficina, notaba un nerviosismo constante. Me despertaba con la sensación de que el ventilador estaba encendido, aunque sabía que estaba apagado. Evitaba ir al cuarto hasta que fuera necesario dormir, y cuando entraba, mi corazón se aceleraba al ver el ventilador girando lentamente, apuntando hacia la cama. La idea de que algo del pasado del aparato pudiera estar presente allí me atormentaba. Fue en una de esas noches que decidí investigar un poco más sobre su origen. Recordé que el vendedor había mencionado al anterior dueño, un hombre mayor que vivía solo. Empecé a buscar pistas, tratando de encontrar algún indicio sobre quién era o qué había sucedido con él. No quería admitirlo, pero sentía que algo no estaba bien, que el ventilador guardaba un rastro de lo que ya no estaba, y que ese rastro me estaba alcanzando a mí. No recuerdo exactamente qué me despertó aquella madrugada, pero algo en el aire me hizo abrir los ojos. El cuarto estaba oscuro, y por un instante pensé que todo estaba normal. Sin embargo, al mover la mirada, vi el ventilador encendido, girando lentamente y apuntando hacia el techo. Un frío húmedo me envolvía, más intenso que en cualquier otra noche, y un olor terroso impregnaba el aire, tan fuerte que me hizo respirar con dificultad. Sentí un escalofrío recorrer toda mi columna cuando escuché algo más. No era solo el zumbido del motor ni los susurros que ya conocía. Esta vez era una respiración cerca de mi oído, pesada, irregular, tan cercana que parecía tocar mi piel. Quise moverme, gritar, pero mi cuerpo permaneció paralizado, atrapado entre el miedo y la incredulidad.
Cada respiración me hacía sentir que había alguien junto a mí, invisible, que estaba dentro de la habitación, observándome y esperando. El aire del ventilador se mezclaba con ese aliento cercano y los murmullos se volvieron más insistentes, más urgentes, como si intentaran comunicarme algo que no podía comprender. Cerré los ojos, intentando convencerme de que era un sueño, que mi mente me estaba engañando. Pero cuando los abrí de nuevo, el ventilador seguía girando, el olor seguía ahí y la sensación de presencia no había desaparecido. Al día siguiente, con el corazón todavía latiendo rápido y las manos temblando, busqué información sobre el antiguo dueño del ventilador. Descubrí que el hombre que lo había tenido había muerto mientras dormía y que el ventilador estaba encendido aquella noche fatídica. Algo en mi interior hizo clic. Todo encajaba. La sensación de ser observada, los susurros, la respiración, el frío húmedo, no era coincidencia. Ese conocimiento no trajo alivio, solo intensificó el miedo y la urgencia de deshacerme del ventilador. Cada día que pasaba en el apartamento, incluso con luz natural entrando por la ventana, sentía el peso de esa presencia atrapada en el aire, como si el pasado del aparato siguiera vivo, reclamando atención. Por primera vez, comprendí que no era solo un ventilador viejo. Era un fragmento del último momento de alguien, una memoria atrapada en metal y plástico que de alguna manera había cruzado hacia mi mundo y no quería soltarme. Después de aquella madrugada, no podía seguir conviviendo con el ventilador. Cada vez que entraba al cuarto sentía el frío húmedo, el olor a tierra y, sobre todo, la sensación de que algo me observaba. Era imposible dormir tranquila. Decidí que tenía que deshacerme de él, aunque me costara admitir que había gastado dinero en un objeto que no solo no era útil, sino que me había robado la tranquilidad. Volví al brechó un sábado por la mañana, con el ventilador envuelto en una sábana. Al llegar, el vendedor me recibió como siempre, con esa sonrisa distraída. Le expliqué que quería devolver el ventilador, que no lo quería más. Él insistió en que no podía devolverme el dinero, pero no parecía molesto. Parecía más curioso que cualquier otra cosa. Le dije que no me importaba el dinero, que solo quería librarme del aparato. Salí del brechó con un alivio que no podía describir. Mientras caminaba por las calles de Chapultepec, sentía que cada paso me alejaba de la presencia que había habitado mi cuarto, de ese aire húmedo y terroso que ya no tendría que soportar. Al llegar a casa, compré un ventilador nuevo, moderno, silencioso, sin historia y sin rastro de lo que había vivido. Todavía me sorprendo cuando pienso en esa experiencia. Comprender que algo tan cotidiano como un ventilador podía cargar con la memoria de un momento tan intenso de la vida de alguien, me dejó una sensación extraña, como si hubiera rozado una parte de la realidad que normalmente ignoramos. Desde entonces, juré no volver a comprar electrodomésticos usados en brechós, por más baratos que parezcan. Aunque he logrado dormir tranquila con mi ventilador nuevo, todavía recuerdo el frío húmedo, los susurros y la respiración que sentí aquella madrugada. Esa experiencia me enseñó que hay cosas del pasado que, de algún modo, persisten más allá de lo que podemos ver, y que algunas memorias deberían quedarse donde pertenecen, lejos de nosotros. Mi nombre es Angélica. Nunca fui de creer en cosas sobrenaturales. Mi vida siempre giraba en torno a la universidad, mis prácticas en psicología y los cafés de la colonia americana. Vivir en Guadalajara me daba la sensación de seguridad. Calles conocidas, vecindario tranquilo y un edificio antiguo que parecía normal, aunque con sus pisos de cerámica algo desgastados y puertas que crujían cuando alguien pasaba. Cuando Miriam y Ana Julia me propusieron mudarnos juntas, acepté sin pensarlo. No imaginaba que aquel apartamento, que parecía perfecto para 3 estudiantes, se convertiría en un lugar donde la realidad empezaría a sentirse extraña. Al principio, todo eran pequeñas incongruencias que atribuíamos al descuido. Una tarde dejé mis apuntes sobre la mesa del comedor y al regresar los encontré en la sala. Pensé que quizá Miriam o Ana Julia los habían movido mientras ordenaban, pero ninguna recordaba haberlo hecho.
Después, noté que algunas puertas se quedaban entreabiertas por la noche, aunque estábamos seguras de haberlas cerrado. Al principio me convencía a mí misma de que era el viento, típico en edificios antiguos, pero algo dentro de mí comenzó a sentirse incómodo. Un sentimiento difícil de explicar, como si no estuviéramos solas. Recuerdo la primera vez que sentí que algo no encajaba. Era una tarde de martes. Yo revisaba unas lecturas mientras Miriam preparaba café y Ana Julia acomodaba la ropa en los closets. De repente, un olor penetrante de perfume masculino se mezcló con el aroma a polvo y madera vieja. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero el apartamento estaba vacío. Intenté ignorarlo, diciendo en mi mente que quizá era algún recuerdo olfativo de la ropa vieja que Ana Julia había guardado. Pero el perfume tenía un matiz distinto, elegante, antiguo, imposible de asociar a algo moderno. Con cada día que pasaba, las pequeñas cosas comenzaron a acumularse. Un vaso que siempre aparecía en la mesa de la cocina, ligeramente distinto de cómo lo dejábamos. Libros que cambiaban de posición, el sonido de pasos lejanos por los pasillos, apenas perceptibles, pero suficientes para que mi corazón se acelerara. Cada vez que Miriam se sentaba frente al espejo grande de la sala, sentía que su reflejo tenía una ligera sombra detrás, un espacio que no debería estar allí. Al principio traté de racionalizarlo. Luces cambiantes, reflejos de la ventana, imaginación. Pero había algo más que nos hacía sentir observadas. Recuerdo que durante esas primeras semanas sentía un miedo silencioso. No un miedo violento, sino una inquietud constante que se instalaba en mi pecho cada vez que estaba sola en el apartamento. Caminaba más rápido por los pasillos, cerraba las puertas con cuidado, comprobaba que las llaves estuvieran en su lugar. Miriam y Ana Julia notaban que algo me preocupaba, pero nunca lo mencionamos demasiado, como si poner palabras le diera fuerza al sentimiento. Era un miedo cotidiano, casi imperceptible para cualquiera que no viviera allí, pero para nosotras era imposible de ignorar. El apartamento, con sus muebles sencillos y su decoración normal, comenzó a sentirse distinto. La luz de la tarde proyectaba sombras más largas de lo que debía. Los crujidos del piso se hacían más notorios, y cada objeto que parecía moverse del lugar aumentaba nuestra inquietud. La rutina de estudiantes que compartían un espacio común empezaba a verse interrumpida por la sensación de que había algo más, algo invisible que compartía nuestra vida diaria. Esa sensación de incomodidad se convirtió en una especie de vigilante silencioso. Nunca veía claramente nada, pero estaba segura de que algo nos observaba, siguiendo nuestros movimientos, esperando que nos descuidáramos. Y aunque intentaba convencerme de que era mi mente jugando conmigo, había momentos en que el cuerpo entero me lo advertía. Un escalofrío que subía desde los pies hasta la nuca, un latido que parecía resonar en las paredes del apartamento antiguo. No podía dejar de pensar que, aunque intentara mantenerme racional, el espacio comenzaba a cambiarme. Lo cotidiano empezaba a sentirse extraño, cada objeto fuera de lugar, cada puerta entreabierta, cada aroma que no podía identificar, se convertía en una señal que mi mente intentaba descifrar. Algo estaba allí, y aunque no podía verlo, sabía que su presencia ya se hacía sentir. No pasó mucho tiempo antes de que nuestra inquietud dejara de ser solo una sensación vaga. Una tarde, mientras Miriam organizaba los libros en la sala y Ana Julia revisaba los apuntes en la mesa de la cocina, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda sin razón aparente. La luz de la tarde entraba por la ventana grande y de repente noté algo extraño en el espejo de la sala. Una sombra. Al principio pensé que era mi reflejo mal alineado o un juego de luz, pero luego Miriam se quedó paralizada frente al espejo. No necesitó palabras para comunicarme que algo la había hecho detenerse. Fue entonces cuando lo vi con claridad. La figura de un hombre elegante, vestido con ropa antigua, casi de otro siglo, de pie detrás de nuestro reflejo en el espejo. No movía ni un músculo, solo nos observaba. No había manera de que estuviera allí realmente. Cuando nos dimos la vuelta,
La sala estaba vacía. Sin embargo, su presencia era innegable. Un perfume masculino, intenso y de aroma antiguo, llenaba el aire. No era solo un olor pasajero, era penetrante, como si cada molécula del perfume insistiera en recordarnos que alguien había estado allí, invisible para nuestros ojos. Intenté racionalizarlo, pero era imposible ignorarlo. Mi corazón latía con fuerza y una mezcla de miedo y fascinación me mantenía paralizada. Ana Julia trató de reorganizar los libros en la sala, como si con eso pudiera expulsar lo que fuera que estaba allí, mientras Miriam respiraba profundamente, intentando calmarse. Sentí que todas estábamos compartiendo el mismo miedo silencioso, un miedo que no necesitaba palabras para ser comprendido. Desde ese día, los signos de su presencia se volvieron más frecuentes. Cada vez que entrábamos a la sala, había una sensación de observación, como si alguien nos siguiera con la mirada desde un lugar que no podíamos ver. La pequeña taza de café que Ana Julia había dejado en la mesa a media tarde aparecía en un lugar diferente por la mañana. Libros, cuadernos y ropa cambiaban de posición sin explicación. Y siempre, aunque no pudiéramos ver su figura, el perfume volvía a aparecer de repente, mezclado con el olor a polvo antiguo, como si su presencia flotara con cada brisa. Recuerdo que una noche, mientras trataba de estudiar, me quedé mirando el espejo de la sala y tuve la sensación de que él estaba justo detrás de mí, aunque el reflejo no mostraba nada. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y sentí que debía advertir a Miriam y Ana Julia, pero ninguna de nosotras quería hablar demasiado. Era como si ponerle palabras le diera fuerza, y el miedo silencioso que compartíamos parecía suficiente para reconocer que no estábamos solas. La tensión diaria empezó a afectar nuestra rutina. Caminábamos más rápido por los pasillos, revisábamos cada puerta y cerrábamos cada ventana con más cuidado. La sensación de que alguien invisible compartía nuestro espacio se volvió parte de nuestra vida cotidiana. No era un susto aislado, sino una inquietud persistente que nos acompañaba en cada movimiento. Cada día, la línea entre lo que era real y lo que no podía verse se desdibujaba más, y yo sentía que algo se estaba acercando, algo que no podríamos ignorar por mucho tiempo. El ambiente en el apartamento cambió. La luz de la tarde proyectaba sombras más intensas sobre los muebles. Los crujidos de los pisos se escuchaban más claros y las habitaciones parecían más pequeñas, como si alguien las llenara con su presencia invisible. Lo cotidiano empezaba a parecer extraño. Y aunque intentaba mantener la racionalidad que me había definido siempre, la certeza de que alguien nos observaba me hacía cuestionar todo. Los sonidos, los aromas, los objetos movidos, todo se volvía evidencia de que no estábamos solas. Todo comenzó un sábado por la mañana. Decidimos hacer una limpieza profunda en el apartamento, algo que habíamos pospuesto por semanas. Ana Julia se encargaba de la cocina, Miriam de la sala y yo de los rincones más difíciles, revisando cada estante y cada cajón. El aire olía a jabón y polvo, pero había un matiz extraño, como si el aroma a perfume antiguo todavía flotara, insistente, entre los muebles. Mientras movía el armario grande de la sala para limpiar detrás, sentí que el piso crujía de manera diferente bajo mis pies. Fue entonces que noté algo extraño, una línea delgada en la pared, apenas visible, que se extendía detrás del armario. Mi corazón se aceleró. Con cuidado, Ana Julia y Miriam se acercaron mientras yo empujaba el mueble un poco más, revelando lo que parecía una divisoria falsa, un panel de madera antiguo que nadie había notado antes. Al abrir la divisoria, descubrimos un espacio diminuto, casi secreto. Una pequeña cama con sábanas amarillentas, un par de zapatos viejos cuidadosamente colocados al pie y ropa antigua colgada de un gancho. Todo estaba cubierto de polvo, pero parecía que alguien lo había mantenido ordenado durante años. La sensación de miedo y fascinación se mezclaba en nosotras. Era imposible explicar cómo algo así había permanecido oculto en nuestro apartamento sin que nos diéramos cuenta. Sobre la mesita de noche,
Mi respiración se detuvo por un instante. Había una foto enmarcada, pequeña y amarillenta, de un hombre elegante, vestido con ropa antigua, exactamente como Miriam lo había visto reflejado en el espejo días atrás. Al voltear la foto, la fecha estaba escrita al reverso, 1922. Todo coincidía. El hombre en la foto y la presencia que habíamos sentido eran el mismo. Era imposible. Ninguna de nosotras podía comprender cómo un hombre que aparentemente había vivido hace casi un siglo parecía seguir ahí, vigilando. Miriam reconoció detalles del rostro en la foto que coincidían con lo que había visto: los ojos profundos, la postura erguida, el aire de elegancia que parecía atravesar el tiempo. Ana Julia y yo compartíamos la misma sensación de incredulidad y terror. Era imposible racionalizarlo, y aún así tratábamos de encontrar una explicación lógica. Quizás un antiguo habitante escondido, una cámara secreta olvidada, pero todo parecía demasiado perfecto, demasiado inquietante para ser simplemente una coincidencia histórica. El olor a perfume masculino, intenso y antiguo, se hizo más fuerte al entrar al pequeño cuarto. Me sentí atrapada entre la fascinación y el miedo, como si el hombre invisible pudiera aparecer en cualquier momento. Cada objeto parecía contar una historia, cada arruga en la foto susurraba secretos de otro tiempo. No podíamos mover nada, solo observar y sentir la presencia que, de alguna manera, persistía en el apartamento. Después de un rato, cerramos la divisoria cuidadosamente, tratando de recuperar la normalidad. Nos sentamos en la sala, intentando procesar lo que habíamos encontrado. El miedo era profundo, pero había una curiosidad que nos mantenía cautivas. No podíamos dejar de pensar en aquel hombre, en la foto, en cómo algo tan antiguo podía coexistir con nuestra vida cotidiana. La sensación de que alguien nos observaba no había desaparecido, por el contrario, se había intensificado. Desde ese momento, cada ruido, cada sombra y cada aroma volvió a cobrar sentido. La vida diaria en el apartamento ya no era la misma. Cada vez que pasábamos por la sala, el panel falso parecía llamarnos, recordándonos que lo que habíamos descubierto no era solo un vestigio del pasado, era una presencia viva, persistente y silenciosa. Y aquí, aunque intentamos racionalizarlo, sentíamos que el hombre invisible seguía allí, aguardando, integrándose a nuestra rutina sin que pudiéramos verlo ni tocarlo. Después de descubrir la divisoria y la habitación oculta, sabíamos que necesitábamos una respuesta oficial. Llamamos al síndico del edificio, un hombre mayor que conocía cada rincón y cada historia de los apartamentos antiguos. Explicamos lo que habíamos encontrado: el panel falso, la cama diminuta, la ropa antigua y, sobre todo, la foto fechada en 1922. Él nos escuchó con atención, arqueando las cejas, y nos aseguró que nadie había vivido en ese espacio desde hacía décadas, que el apartamento había permanecido vacío, salvo por algunos arreglos menores, y que no había registro de inquilinos recientes que pudieran explicar lo que habíamos encontrado. Aquel momento nos dejó una mezcla de alivio y desconcierto. Por un lado, la confirmación de que el apartamento había estado desocupado reforzaba la extrañeza de todo. Por otro, nos hacía sentir aún más vulnerables. Si nadie había vivido allí, ¿quién era el hombre que Miriam había visto en el espejo? ¿Cómo podía su presencia sentirse tan viva, tan persistente, como si compartiera nuestro día a día? Intentamos retomar la rutina, cerramos cuidadosamente el panel y tratamos de seguir con nuestras actividades normales, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la sensación de ser observadas no desapareció. Cada sonido del edificio, cada crujido de la madera y cada sombra en la pared nos recordaba que el hombre invisible aún estaba allí, en algún lugar entre lo visible y lo intangible. La atmósfera del apartamento había cambiado para siempre. Lo cotidiano se mezclaba con lo inexplicable, y cada objeto, cada aroma y cada reflejo parecía adquirir una nueva significación. Días después, cuando regresamos después de salir por la tarde, encontramos algo que nos heló la sangre. La divisoria estaba abierta nuevamente,
aunque estábamos seguras de haberla cerrado. Y sobre la mesa de la sala, una taza de café humeante parecía haberse servido sola. No había explicación lógica. No podía ser Miriam, ni Ana Julia, ni yo, porque habíamos estado fuera durante horas. La visión de la taza, con su aroma penetrante y el vapor ascendiendo lentamente, nos recordó que el hombre invisible no solo era una presencia del pasado, sino que parecía integrarse en nuestra vida cotidiana, observando y actuando de manera silenciosa y sigilosa. Nos sentamos juntas en silencio, tratando de procesar lo que veíamos. La incredulidad se mezclaba con el miedo y la sensación de impotencia era abrumadora. Era imposible ignorar que algo o alguien estaba compartiendo nuestro espacio, alterando nuestra rutina y dejando pruebas tangibles de su existencia. La lógica parecía inútil frente a lo que estábamos viviendo, y cualquier intento de racionalización se encontraba con la evidencia de lo inexplicable. Desde aquel día, la vida en el apartamento nunca volvió a ser igual. Cada sonido, cada sombra, cada aroma nos recordaba que no estábamos solas. Aprendimos a convivir con la presencia invisible, a reconocer sus señales sutiles y a mantener la rutina diaria, mientras algo antiguo y misterioso permanecía entre nosotros. Y aunque tratamos de seguir adelante, la taza de café humeante permaneció en mi memoria como símbolo de que lo inexplicable no desaparece, que lo que parece muerto o olvidado puede continuar observando y existiendo entre lo visible y lo invisible, desafiando nuestra percepción de la realidad. Nunca supe si alguna vez nos dejaría en paz. Cada vez que paso por la sala, miro el espejo con cuidado y siento que aquel hombre elegante sigue allí, invisible pero presente, compartiendo nuestro mundo de manera silenciosa, persistente e inquietante.